Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, bienvenidos a esta emisión de Viaje a la Conciencia, en la cual vamos a tocar un tema súper interesante y esta es la comprensión y es la segunda ley de que debemos observar para la nueva humanidad. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Bruno Caballero, les agradezco su presencia y el favor de su atención en este nuevo viaje a la conciencia de este día. ¿Ok? ¿Qué es la comprensión? ¿Qué significa comprender las cosas que vivo y que me suceden? ¿Cómo puedo comprender las cosas malas que me suceden? ¿Cómo puedo comprender las cosas buenas que le suceden a la gente mala? Y esto es como que tienen dinero, comodidades, mientras que otras personas buenas aparentemente pasan carencias y enfermedades. ¿Cómo puedo comprender mi situación recurrente, ya sea de enfermedad, carencia económica, soledad? Y muchos me podrían preguntar, bueno, Bruno, ¿por qué encierras entre comillas la palabra malas? Si hay cosas terribles como la muerte de un hijo, los secuestros, los asesinatos, las guerras, las epidemias o los atentados terroristas o las situaciones que estamos viviendo cada día, ¿no? ¿Cómo puedo comprender lo que sucede en el mundo? Bueno, pues vamos a tratar todos estos temas el día de hoy. Y bueno, para todos los que no me conocen, mi nombre es Bruno Caballero. Yo soy varias cosas, soy coach de vida, soy terapeuta en hipnosis y en muchas otras cosas. Soy asesor de empresas y soy escritor, conferencista y bueno, muchas otras cosas. Perdón. Y una de mis muchas funciones es ayudar a comprender a las personas su estado actual y yo me considero un especialista en crisis, en sacar a las personas de sus crisis de vida, ¿ok? Las crisis que estén por las que estén pasando, ¿ok? Bueno, pues a grandes rasgos ese soy yo y quiero agradecer a las personas, como siempre, que hacen el favor de verme en directo o en diferido desde países como Ecuador, Argentina, Perú, Cuba, Venezuela, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Colombia, Chile, Brasil, El Salvador, China, España, Canadá, Estados Unidos, perdón, y México. Ok, dicho esto, entremos en el tema, ¿ok? ¿Por qué la comprensión es la segunda ley para la nueva humanidad? Ok, por principio de cuentas, voy a hablar de el origen. Todo, absolutamente todo, tiene un origen. Debemos saber que todo lo que sucede, lo que estamos viendo hoy en día en el mundo y en nuestra vida, tiene un origen. Y esto que estamos viendo es la consecuencia de ese origen. Algo se detonó en el pasado y se está manifestando como la realidad que ahora vemos. Ese es el primer punto que quisiera poner de manifiesto para poder llegar a la comprensión de todo. La realidad que vives ahora es una consecuencia de los pensamientos, decisiones y acciones sostenidas durante un determinado tiempo que tuviste en el pasado. ¿Ok? Pensamientos, decisiones y acciones sostenidas durante un tiempo. Eso se convirtió en la realidad que ahora tienes en tu vida. Buena o mala, eso no importa. Así es. ¿Ok? Entonces, esta es otra parte, tú eres responsable de todo lo que tienes o no tienes el día de hoy.
Sin embargo, tú mismo o tú misma puedes cambiar esa situación. Tú puedes moldear tu yo del futuro o tu vida del futuro. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, primero, eligiendo, de esto he hablado en muchos directos, muchos directos, pero lo voy a retomar. ¿Cómo vas a moldear tu yo del futuro? ¿Ok? Primero, tienes que elegir creer cosas diferentes a las que estás creyendo ahora mismo. Como lo he hablado muchas veces, el cambio empieza aquí. Entonces, tienes que elegir creer cosas diferentes hoy acerca de ti y de las cosas que puedes hacer. El segundo punto es visualizar un objetivo deseable que quieras alcanzar. Primero tienes que quitarte la basura de la cabeza y después visualizar un objetivo que quieras alcanzar. El que sea. El que sea. 3. Decide todos los días hacer cosas diferentes a las que has hecho, encaminadas a obtener el segundo punto, el objetivo que tú visualizaste. Tus acciones van a ir enfocadas al objetivo que tú pretendes. Entonces, y esto este objetivo tiene que ser consciente de lo que tú quieres lograr, ¿ok? Y el cuarto es mantener esas acciones durante un tiempo, todo el tiempo, todas las horas del día, no nada más en el tiempo de visualización o en el tiempo en el que, ay, sí, voy a repetir un mantra durante 5 minutos. No. Las acciones y los pensamientos los tienes que mantener durante un tiempo muy prolongado, muy prolongado. Todo lo que tú eres y haces tiene que ir enfocado a ese objetivo que tú diseñaste de acuerdo a tu nueva forma de pensar. ¿Ok? Tú has formado toda la realidad que te rodea de acuerdo a las mismas leyes. Aunque no lo hayas sabido, usaste esas mismas leyes para crear la realidad en la que ahora vives. Solo que la mayoría de las personas van como un barquito de papel a la deriva, sin tener un objetivo en mente y sin hacer acciones constructivas hacia ese objetivo. Me explico. ¿Qué son constructivas? ¿Okay? Son acciones que servirán de cimientos para que otras acciones se apoyen en esas acciones base. Haz de cuenta que estás construyendo una casa. Entonces, todas las acciones son como los pequeños bloques que vas poniendo abajo, sobre los cuales vas a poner otra línea de bloques, otra serie de acciones, y sobre los cuales vas a poner otras acciones. Entonces, así vas progresando volvemos a lo mismo, hacia el objetivo que tú conscientemente diseñaste de acuerdo a tus nuevas creencias. ¿Ok? Entonces, si comprendes esto, comprenderás el siguiente concepto. La Matrix, para los que no me conozcan, tengo un videolibro que se llama Las cabezas de Hidra, aquí mismo en este canal, Viaje a la Conciencia en Facebook. Y tengo 3 videos acerca de Matrix, o 2 videos, no me acuerdo. ¿Qué es la Matrix? ¿Qué es lo que nos rodea? Y esta Matrix aparentemente es estática, pero la puedes moldear tú con la fórmula que di anteriormente, hace unos minutos. Entonces la Matrix es moldeable, igual que en la película de Matrix. Para los que no la han visto, explico rápidamente. Llega el protagonista y encuentra a un niño rapado, con una túnica budista, y está con una cuchara y la cuchara se está moviendo. Se está moviendo. Entonces llega Neo, el protagonista, y lo ve. Y el niño le dice, ¿tú piensas cómo puedo mover la cuchara? ¿Cómo puedo doblar la cuchara? Y le dice, no, en realidad
no trates de doblar la cuchara porque eso es imposible. Lo que se trata es, en realidad, la cuchara no existe. El que se dobla eres tú. Entonces, esta es una gran enseñanza, ¿no? Porque uno trata de moldear, uno trata de doblar el mundo material y lo que debes hacer es moldear tu pensamiento. Si moldeas aquí, es mucho más fácil crear la realidad. Ahorita voy a hablar en un momento, perdón, en un momento más de la teoría de las cuerdas y las dimensiones. Pero bueno, entonces, el que se dobla tiene que ser uno. No tiene que ser suficientemente flexible para doblarse, ¿ok? Y no tratar de doblar la realidad. Tú llegarás a comprender que la Matrix en un sentido más amplio no existe. Ahí lo explico en esos dos directos, que es solamente el resultado de los pensamientos que eliges albergar en tu mente todo el tiempo, ¿ok? De tal modo que si deseas un nuevo empleo, pero eliges pensar que en pensar todo el tiempo que eso no es posible cambiar de empleo, entonces tu mente subconsciente creará en el mundo real la imposibilidad de cambiar de empleo a uno mejor. Entonces, la imposibilidad de tener un mejor empleo será lo que se materialice en la Matrix. ¿Ok? Tu pensamiento recurrente se va a materializar sí o sí en la Matrix. El inconsciente no distingue, eh, sarcasmos, no tiene sentido del humor y no entiende de dobles sentidos ni de bromas. El inconsciente es como un robot que tú vas a programar con tus pensamientos y entonces este robot va a tomar los elementos necesarios en la energía, en el plasma, para crear la realidad que tú le estás enviando todo el tiempo con tu mente. ¿Ok? Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Creo que es un poco tarde allá, pero hasta ahorita pude acabar con el directo. Lo estoy grabando porque no va a poder el jueves. Entonces, ya volviendo al tema, esto es lo que sucede, ¿no? Con nuestra mente subconsciente vamos a tomarlo así como un herrero, que es el que forma la Matrix. Y entonces, todo esto es como nosotros vamos generando la realidad, ¿ok? Entonces, si por ejemplo quieres, vamos a poner el ejemplo de una persona que quiere cantar profesionalmente y tiene 50 años. La mente dual, limitada por lo evidente dentro de la Matrix, entrenada en la carencia, en el sufrimiento y en la falta de poder, diría cosas como, pues ya estás viejo o vieja para hacer eso, de eso no se gana dinero, no puedes hacerlo, hay muchos mejores que tú, tienes muchas deudas y tienes que generar dinero para pagar todas esas deudas y ya es muy tarde para empezar a cantar, ¿no? Ni buena voz tienes. Pero existen, y ahorita te voy a decir, los puedes buscar en YouTube. Existen dos personas que a mí, de muchos, porque existen muchos, existen dos personas que eligieron creer lo contrario, que podían ser cantantes profesionales, internacionales, de primer nivel. Así al nivel de Andrea Bocelli, vamos a llamarlo así. Entonces, y ellos creyeron que ese era su destino, que ese era su camino de vida, ¿ok?
Entonces, ellos creyeron en sí mismos y creyeron que podían cantar en los mejores auditorios del mundo. Se pusieron a practicar, evidentemente se pusieron a cantar, a estudiar, a entrenar las voces. Ellos solos, no sé si hayan tenido entrenamiento profesional, ¿no? Pero ellos finalmente hicieron un trabajo previo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Y la misma fórmula que te acabo de compartir antes. Tienes que cambiar tu estado mental, tus creencias. Luego, tienes que fijar un objetivo, un objetivo. Quiero cantar a nivel internacional, o quiero cantar en el Auditorio Nacional de mi país, o quiero eso. Tercero, tienes que trabajar continuamente en acciones constructivas para lograr este objetivo. Entonces, tienes que estar vocalizando, vocalizando, vocalizando. Y cuando surja la oportunidad, la tienes que tomar. Y puede no ser una, pueden ser 2, 3, 4, 5. El chiste es, perdón, no desistir en ese continuo acercamiento al objetivo recién hecho con tus nuevas creencias. ¿Okay? Entonces, estas personas finalmente se pusieron a entrenar sus voces y su creencia sostenida en el tiempo y su trabajo sostenido en el tiempo y la voluntad de hacerlo se conjugaron para que pudieran convertirse en cantantes de talla internacional. Creyeron en sí mismos, creyeron en su sueño de cantar internacionalmente, y entonces el inconsciente, con esa creencia recurrente, constante, toma el plasma y genera la oportunidad. ¿Ok? Y se dio la oportunidad. Asistieron al programa de America's Got Talent y cambiaron su vida gris, normal, por una vida absolutamente de ensueño, haciendo lo que ellos imaginaron, o sea, que inició en la imaginación, como tantas veces lo he hecho, y materializaron su vida como una vida de ensueño. ¿Ok? ¿Quiénes son estas personas? Búsquenlos. Se llama Susan Boyle y Paul Potts. Búsquenlos en YouTube, busquen sus audiciones. Es realmente muy retribuyente, muy bueno. Es algo que nutre mucho el ver a estas personas. ¿Ok? Vamos al siguiente punto, y es la ley del equilibrio. ¿Ok? Entonces, para mí, en mi libro, no recuerdo si es en los ingredientes para el éxito, que está en Amazon, o el que va a salir el 15 de julio, tengo un tengo un ejercicio. Entonces, tú tienes dos vasos. Tú tienes dos vasos. Un vaso tiene agua y el otro no tiene nada. ¿Ok? Entonces, tú lo que haces es, tomas este vaso que está lleno de agua y lo vacías en el otro vaso que no tiene nada, y el otro vaso se llena. Y este vaso, yo te podría preguntar, ¿con qué se queda? Y entonces, tú me puedes decir que no tiene nada. Y eso es correcto desde un cierto punto de vista. El hecho es que el hecho de que este vaso esté aparentemente vacío no es más que un punto de vista, es nuestra percepción o falta de ella. Me explico. Ya que este vaso está lleno de algo que no se puede ver. Y ese algo nos hace vivir. Aparentemente no lo vemos, pero está aquí. En todo nos envuelve. Y eso es aire. Cuando tú vacías este vaso, inmediatamente en el mismo momento en que se está saliendo el agua para llenar este vaso, se está llenando de aire. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Aparentemente es una tontería, es una estupidez, pero no lo es.
El aire toma el lugar de lo que deja de estar ahí. Y esto es una ley universal. ¿Okay? Este es el primer concepto que tenemos que entender para poder llegar a la comprensión de las cosas que observamos en el mundo exterior. Todo en el mundo exterior, este es el siguiente punto, todo en el mundo exterior es una imagen mental. ¿Ok? La realidad mental es solamente una percepción, igual como nosotros no percibíamos el aire hasta que te expliqué que el vaso se llena de aire, entonces ya tienes la concepción de que ese vaso está lleno de algo diferente. No está vacío, está lleno de algo que no puedes ver. ¿Ok? Y así, todo el mundo que que tus ojos observan, es una imagen mental. La realidad mental es solamente una percepción, una interpretación de lo que sucede afuera, procesada por nuestra información, ya sea constructiva, como vimos hace rato, o destructiva, correcta o incorrecta, vamos a ponerle esos calificativos, que tengamos almacenadas aquí, en nuestra mente. Esto que sucede, que nosotros observamos afuera, va a ser evaluado de acuerdo a mis propias creencias y a mi ego. Tengo en ese videolibro, Las cabezas de Hidra, hablo extensamente del ego y cómo nos hace funcionar en esta matrix, ¿no? Entonces, esta información, esto que nosotros vemos, pasa a través de los filtros de nuestras creencias y nuestro ego para darle una calificación, ¿no? Un juicio de valor. Puede que nos hará sentir bien o nos hará sentir mal con respecto de eso que estamos observando. Nos puede hacer sentir felices o infelices. Puede ser conveniente o no conveniente para mis convicciones. Puede ser creíble o increíble, no creíble, aceptable o inaceptable. ¿Ok? Siempre el ego va a tender a otorgarle ese juicio de valor, ¿no? O es un 0 o es un 1. ¿Ok? Entonces, mucho he explicado en mis directos que la realidad mental es igual a una realidad real. Nuestras neuronas, si yo tomo esta flor y la miro, la estoy observando y cierro mis ojos y me quedo con la misma imagen, en mi cerebro se están activando exactamente las mismas neuronas que cuando la estaba viendo con los ojos abiertos. Para el cerebro no existe diferencia entre la realidad que tú estás viendo aquí y la realidad que yo estoy viendo aquí. Es exactamente la misma. Y ese es el poder tan grande de la visualización y de la imaginación de la que tanto hablo. Entonces, vamos al siguiente punto. Toda la realidad mental se puede transmutar. ¿Qué es esto? En el libro de Los ingredientes para el éxito, hablo de un ejercicio que yo diseñé, así en terapia, de una manera muy sencilla. Le digo a los pacientes, ok, imagina, y quiero que lo hagas si no lo has hecho, imagina que estás cierra tus ojos, imagina que estás en una sala muy grande, de color blanco, en un hall inmenso, y enfrente de ti quiero que aparezca una bola, una esfera, ¿ok? Y esta esfera va a ser de color negro. Es una esfera brillante, parecida como a una bola de billar, pero de color negro. Así. No, una bola de bolos, mejor, así, grande. Una bola de bolos, así grandota. Y entonces tú la ves y la ves negra, completamente negra y brillante, como son las bolas de bolos, ¿no? Las bolas de boliche. Y está flotando enfrente de ti.
inmediatamente quiero que cambies esa bola, esa pelota, esa esfera de color a un color blanco y cámbiala ahorita. Y entonces la bola pasó de ser negro a ser blanco. Y ahí termina el ejercicio. ¿Por qué diseñé yo ese ejercicio? Para demostrarle a los pacientes que un pensamiento realmente no es nada. O sea, es igual de fácil cambiar el color de la bola negra a la bola blanca. No tiene ninguna ciencia hacerlo, ¿no? Solamente es una imagen mental. Entonces, todo esto, todos los pensamientos constructivos o destructivos tienen un color. Yo les digo a mis pacientes que los pensamientos destructivos son pensamientos negros. Y entonces, igual igual de fácil pensar, híjole, es que me gustaría cantar en el Auditorio Nacional, pero ya estoy viejo. No, eso no va a poder ser, nunca. Eso es pensamiento de la bola negra, yo le llamo así. Lo mismo sería pensar, bueno, pues puede ser, ¿no? Como nos dice en el método Silva, nos dice, bueno, no lo descalifiques ni lo aceptes, no lo rechaces ni lo aceptes, mételo en el cajón de en la espera de mayor información, ¿ok? Bueno, puede ser, puede ser, no sé, no lo voy a desechar a priori. Entonces, tú eliges pensar de manera positiva o de manera negativa, tan fácil como cambiar de color la bola de bolos. Entonces, ya con estos previos conceptos, voy a hablar de la comprensión. Y de esto yo he hablado en diferentes programas. Y otro concepto que yo desarrollé para los libros, para la terapia y la asesoría, consiste en las 4 etapas del conocimiento. Y este concepto yo lo diseñé para explicar cómo vamos pasando de no conocer algo a comprenderlo totalmente. ¿Ok? Y entonces, la primera etapa del conocimiento es precisamente el conocer. Cuando tú, por ejemplo, en un músico, ¿no? La primera etapa fue cuando vio por primera vez en su vida un pentagrama y las notas musicales. No sabía de qué se trataba ni nada, vio unos puntitos con unos palitos y unas rayas, ¿no? Y una cosa chistosa así, ¿no? Que era como una flor, como una G, ¿no? Entonces dijo, pues quién sabe quién será, qué será, pero pues ahí está, ¿no? Ese es el primer nivel, cuando conoces el pentagrama y las notas. Luego vas aprendiendo, esa es la segunda fase, aprender. Y vas aprendiendo que esta nota aquí, en esta posición, abajo del pentagrama, tiene un nombre, ¿no? Vamos a poner la primera nota que está afuera y que tiene una rayita abajo y tiene el palito, así que es negrita, tiene un palito porque está fuera del pentagrama, es esto. Y dices, y de repente hay otra que está arriba de esa, ¿no? Y luego es mi, digo re, y luego la mi, y fa. Y ya sabes que hay do, re, mi, fa, sol, así, ¿no? Y después se repiten, ¿no? Y dices, mira, vas conociendo. Y entonces las negritas con un palito, esas es un cuarto de tiempo. Ay, pues ¿qué es un tiempo? No, pues es que se puede dividir en 4 cuartos, ¿no? Y ahí empiezas a conocer
toda la teoría musical, ¿no? Y entonces que conoces qué es una octava, conoces qué es una semicorchea, qué es un silencio, por ejemplo, los silencios, ¿no? Silencio de mitad, de un cuarto, ¿no? Y todo eso es el conocimiento que vas metiendo en tu cabeza para aprender. Entonces, el primero es conocer. ¿Qué es esto, no? Son bolitas y palitos y rayas. Aprender. Entonces hay notas de cuarto, notas de media, notas completas, notas fusas, semifusas, y bla, bla, bla. ¿Ok? Luego entiendes cómo, cómo interactúan esas puntitos, ese lenguaje musical con un instrumento. Uh-huh. Ok, esta nota es esta tecla, tan, 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 ¿no? Y esta es tan, 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 ¿no? Y si está más arriba, entonces va más arriba en el teclado o más abajo, ¿no? Y después, ya que tienes cierto tiempo de entender y practicar este lenguaje musical, llegas a la comprensión. Vamos a decirlo así, es un tema extraño, pero la mente se abre y entonces empiezas a comprender la música desde el nivel energético y empiezas a tener esta parte de imaginar música y automáticamente sabes cómo se escribe, pero además contactas con estos sentimientos y los plasmas en en frases musicales. No sé si soy claro para las personas que no son músicos, tal vez sea un poco complicado para Javier, pues digo, es lo que hace todos los días. Entonces, esta parte es la comprensión. Comprendes cómo interactúan todas esas notas musicales con los sentimientos y cómo puedes transmitir ya sea tus propios sentimientos o lo que hacen los escritores de scores para cine. Están viendo una escena y se imaginan cómo hablaría la música, cómo cuenta la música una parte de una gran tensión, ¿no? O una persecución, ¿no? O la catarsis, o cuando se desenlaza una historia y al final cómo termina. O una gran historia de amor, un reencuentro, ¿no? Cómo la música nos contaría esa parte, esa historia, ¿no? Eso es la comprensión. Uh-huh. Ya pasaste de conocer las notas, aprender qué significa cada nota y todo eso, entender uh-huh, cómo puedes tocar y cómo puedes leer y cómo puedes ejecutar, vamos a hermanos, para comprender. Y entonces pasas a la composición. Y entonces eres capaz de tomar ese lenguaje y plasmar diferentes estados de ánimo. A mí me pasa no, con la fotografía o el video, en los que yo hago un guión y cuento historias y contacto con los sentimientos de las personas. Tengo esa habilidad de comprender qué sentiría alguien o qué es lo que yo quiero que ese alguien sienta y plasmarlo en imágenes en movimiento, en pequeños movimientos, en pequeñas capturas, en una puesta de sol, en un insecto, en una flor, o sea, ir contando una historia ayudado o con el lenguaje de las imágenes, ¿no? Y usando también obviamente la música, pero llegar a comprender ese lenguaje visual, ¿no? Y es de lo que se trata el cine, ¿no? De contar historias. Bueno, el cine de ahora se trata de muchas cosas, pero originalmente era de contar historias.
Entonces, bueno, entonces, esa es la comprensión, ¿no? Nosotros llegamos a la vida y vamos aprendiendo, conocer, ¿no? ¿Qué es esto? Es mi mamá, es mi papá, es la leche, es la popó, es comer, es jugar. Y después vas aprendiendo. Esto no se hace, niño. Tenga. Ay, entonces vas aprendiendo. Tú no puedes hacer eso. Tenga. Y entonces todo eso lo vamos interiorizando. Y entonces entendemos la vida de una forma, desde mi muy particular y humilde punto de vista, errada, en la que somos incapaces de hacer algo, que no tenemos poder de hacer algo. Y cuando tú llegas al reset, como nos decía nuestra amada Susan Powell, tienes que borrar de un pincelazo todo lo que tienes aquí de basura. Y tienes que empezar a conocer una nueva realidad. Tienes que empezar a aprender qué es esta nueva realidad, a entender cómo funciona esta nueva realidad conforme tu nueva vida o lo que se te presentó. Muchas veces sin pedirlo llegó. Y comprender que todo lo que se presenta tiene un significado. Todo lo que se presenta afuera lleva una enseñanza y entonces ahí es donde lo puedes aprovechar. Y esto me da pie para el siguiente tema, que es las lecciones de vida. Aquí en el canal yo tengo, no me acuerdo cuántos programas acerca de lecciones de vida, creo que son 3. Para las personas que no los hayan visto, son cosas interesantes. Y entonces, todas las situaciones que se presentan en tu vida cotidiana, mal calificadas de malas o mal calificadas calificadas de buenas, todo tiene una razón de ser y es una de mis filosofías de vida, todo sucede para algo bueno, aunque a veces no lo parezca. Entonces, vamos a poner el caso de un primo mío que acaba de venir. Un nieto suyo desarrolla una enfermedad como el cáncer. Cáncer, leucemia, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos desde un paradigma, como lo he hablado muchas veces, desde el paradigma médico, es una situación compleja, una situación con una muy baja, con un pronóstico muy sombrío y una muy baja probabilidad de supervivencia, ¿ok? Desde ese paradigma. Y como lo he mencionado 1000 veces, si tú cambias de paradigmas, vas viendo otras, vamos a llamarlo así, otras perspectivas y otras soluciones, para las cuales a veces puede no ser tan terrible, ¿no? Y si nos vamos al paradigma de la medicina hameriana, de la nueva medicina germánica, vamos a encontrar nuevas respuestas y nuevas soluciones. Y si nos vamos a transgeneracional, vamos a encontrar más respuestas y más soluciones. Y si nos vamos a otras cosas, esta situación nos damos cuenta que esta situación no le pertenece al niño y está tratando de hablar de algo. ¿Ok? O sea, volvemos al tema del que hablábamos en directos pasados, de que todo tiene una razón de ser y todo es perfecto. Entonces, este tema del cáncer está queriendo decir algo, ¿ok? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mi hijo, para los que no sepan, desarrolló autismo a raíz de una vacuna. Y lo digo abiertamente porque así fue, ¿ok? Si la gente
elige aceptar o no aceptar eso, eso es irrelevante completamente. Entonces, desarrolla autismo a raíz de la vacuna triple y entonces deja de hablar. Deja de hablar, deja de sonreír, deja de tener contacto. Fueron años muy complejos. Pero él me lanzó a todo este crecimiento, a este reset del que hablaba hace rato, a todo este crecimiento, borrón y cuenta nueva de todos los paradigmas que tenían anteriormente, que yo tenía anteriormente. Entonces empiezo a descubrir nuevos paradigmas y entonces empiezo a descubrir nueva información y nuevas respuestas. Entonces, ¿qué características tiene él como persona? Entonces, ¿cómo se relaciona eso conmigo? Porque si se presentó en mi vida haciendo caso a la enseñanza budista y de lo que hablamos hace rato, que todo sucede para algo bueno, todas las personas son maestros y cuando cuando la lección es aprendida, el maestro se desvanece. ¿Ok? Atendiendo a este paradigma y saliendo del ego, saliendo del deber ser, de lo que yo quiero, de lo que a mí me acomoda, entonces empiezo a observar el evento desde fuera de mí. Entonces empiezas a observar y empiezas a entender un poco de cómo funciona este mecanismo de enseñanza divina. Yo lo denomino de esa forma. Entonces, ¿qué características tiene mi hijo? ¿Qué me está mostrando de mí esa imagen de mi hijo? Y en mi caso aprendí varias cosas, sigo aprendiendo todos los días. El amor incondicional fue una de las lecciones más grandes que me dio mi hijo. Desarrollar la comunicación vibracional. Para las personas que no conozcan esto, todas las aves y los cardúmenes de peces, ustedes ven que van todos los peces y de repente todos los peces al unísono dan la vuelta y así funciona un cardumen. ¿Cómo es posible que todos los peces, que son seres aparentemente irracionales, den la vuelta al mismo tiempo? ¿Ok? Aquí hay una serie de teorías y un libro extraordinario que les recomiendo leer. Es de Lynn McTaggart, ella es una periodista y se llama El Campo. Entonces, léanlo, está muy, muy interesante y habla de todo esto. Entonces, la comunicación vibracional es cómo se comunican los animales y las plantas entre ellos. Las plantas tienen comunicación entre ellas. Cuando un leñador corta un árbol en un bosque, todo el bosque se entera, por medio de una red, vamos a llamarlo así, neuronal que existe por debajo de la tierra. Pero ese es un tema fascinante de otro directo. Entonces, esta comunicación vibracional yo la estoy desarrollando con él continuamente, porque él no habla, pero es tan lógica y tan cierta y tan fuerte como un lenguaje, como cualquier idioma. Y así es como nos comunicamos él y yo. A veces me cuesta trabajo comprenderlo, pero es muy real esto, ¿ok? Podría llamarse una especie como de telepatía, vamos a llamarlo así. Y esa es una habilidad que todos los seres humanos tienen. Ya hablaré de esto más adelante, ¿ok? En otro directo. Entonces, perdón, comprender que debo trabajar en mí mismo. Si mi hijo guarda silencio, era para que yo hablara. Por eso inicié este espacio, para hablar de miles de cosas que yo tenía en mente, que yo tenía guardadas, y que evidentemente hacer libros de todo esto me iba a llevar una eternidad, ¿no? Entonces saco un libro cada semana, y ahora van a ser 2 con Javier, cada semana de cosas interesantes, ¿no?
Entonces, y ya no tener que escribirlos, ni editarlos, ni subirlos, ni corregir, ni todas esas cosas, ¿no? Entonces, y todo esto, al final del día, va a eh, beneficiar a muchas más personas, ¿ok? De eso se trata. Es parte de la misión de él hacerme despertar a mí y yo compartir esta información contigo para que tú a tu vez la puedas compartir con otras personas y juntos empecemos a hacer un shifting, una, una evolución en, esta, en esta humanidad que ahora tenemos. ¿Ok? Volvemos al tema de hace unos directos, los ángeles no siempre tienen alas. Ahí hablé de varias historias de mi vida y cómo se habían convertido en cosas muy buenas, en cosas buenas. Aparentemente alguien que, que me hizo un daño, cambiando el paradigma, cambiando el chip, saliendo del ego, observando el evento, lo puedes convertir y capitalizar y potenciar en algo muy bueno para ti. ¿Ok? Entonces, en los directos para los que quieran verlos, se llama Los Ángeles no siempre tienen alas, está en el canal de Viaje a la Conciencia en Facebook y tiene una portada negra con un ángel atrás enfrente de una luna. Entonces ahí explico que, perdón, que todas las personas juegan un papel importante en la vida y están ahí para completar una lección que nosotros mismos elegimos tomar, elegimos aprender, elegimos vivir. Y esa persona es solamente un peón, un actor en la obra de teatro que nos va a enseñar esa lección. Y pueden ser lecciones muy fuertes, como a mí me tocó un secuestro, o puede ser un abuso de confianza, también a mí me tocó, una infidelidad, una separación, una muerte, la muerte de alguien muy amado, o sea, que alguien haya tenido que ver en su fallecimiento, una enfermedad, etc. Entonces, todos somos peones en el juego divino de Dios para nuestro perfeccionamiento. Yo siempre lo menciono en terapia y en los cursos y en las asesorías cuando me toca hablar de esto. Imagina tú que Dios tiene un tablero de ajedrez con 10,000 figuras y Él las está moviendo en su infinita y divina inteligencia y tú quieres ir para acá y quieres ir para acá y quiero estar con esa persona y quiero sacarme, quiero vivir en esta casa, quiero tener este trabajo, y Él sabe cómo está todo el juego. Y Él sabe cuándo te va a mover y cuál es el mejor camino para ti. Y tú no lo sabes porque no estás viendo más que el cuadrito que está delante de ti en el tablero de ajedrez. Entonces, esa es parte de la comprensión. Una parte muy importante de la comprensión para la vida de la humanidad futura. ¿Ok? Entonces, voy a hablar a continuación de una broma que hice inocentemente, pero está llena de sabiduría. Hace tiempo, estaba yo adolescente, y yo sostenía que la pobreza era mental, igual que el frío o el hambre. No sé de dónde saqué esa frase, pero resulta que es muy cierta. ¿Ok? ¿Por qué? La pobreza, vamos a llamar la carencia económica, es una enfermedad, es un síntoma. Y el síntoma pobreza económica es como un hueso roto, te está diciendo algo. Cuando tú te rompes, para los que no se hayan roto, un hueso, perdón, yo me he roto muchos huesos hasta de la cara, tuve una fractura de rostro, que también
fue para algo muy bueno que hablaré en otro directo que no tiene nada que ver con esto. Fue una situación inesperada, dolorosa, tremenda, pero fue algo muy bueno y por la cual yo estoy aquí sentado hoy hablando de estas cosas. Pero es todo un tema, ¿no? Entonces no hablaré de eso ahorita, después. Entonces, cuando tú te rompes un hueso, lo que va a hacer el mejor médico del mundo no puede hacer absolutamente nada, nada. Solamente ponerte un yeso, aquí en México se le llama yeso, una férula, algo duro, con una venda, para evitar que muevas el hueso. Y entonces tu cuerpo, en su infinita equilibrio y sabiduría, va a empezar a generar nuevo hueso para que se empiece a juntar, a soldar, a reparar. La naturaleza del cuerpo es de autorreparación. Y en eso no puede intervenir nadie. Es una característica natural del ser humano, de nuestra biología, de nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, el dolor, a diferencia de lo que todo mundo cree, o la mayoría del mundo cree, que el dolor es malo, por eso hay pastillas que te quitan el dolor. Y incluso hay un artículo, no sé si también hicieron un video que se llama Matando al Mensajero. Cuando tú tomas algo que te quita el dolor, estás suprimiendo la señal biológica natural del cuerpo para que evites hacer algo. Para los que no se han roto un hueso, es un dolor como cuando te tuerces un brazo o como cuando te tuerces algo que te va a tronar. Es un dolor intenso, muy intenso que te impide moverte. Es un dolor muy peculiar, es muy molesto, muy, muy molesto. Entonces no lo puedes mover. Entonces, en tanto se va a componer, se va reparando, empiezas a sentir como, como descargas eléctricas, ta, 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 y eso duele. Pero el dolor sirve para que no te muevas. Si no te mueves, te curas. Ese es el gran mensaje del dolor. No te muevas para que yo pueda repararte. ¿Ok? Entonces, quedarte quieto sirve para que el cuerpo se cure a sí mismo. Y observar tu síntoma, por ejemplo, la pobreza económica, vamos a hablarle así de esta enfermedad que es la pobreza, la carencia económica, financiera. Tienes que observar el síntoma perdón, para comprender por qué y para qué apareció. ¿Qué está sucediendo ahí para que no tengas dinero? Hay mensajes y de esto he ayudado a mucha gente a salir de este embrollo, de este laberinto, a resolver este acertijo, porque sí, tiene que ver con muchas cosas del inconsciente, que no te permites tener abundancia ni prosperidad económica para algo. Cada persona es diferente y lo he visto en muchas terapias y lo hemos resuelto en muchas terapias, pero todo tiene que ver con la mente inconsciente que está evitando algo en el mundo real, ¿ok? Y es tan fuerte la mente inconsciente que de veras puede crear la realidad. Créelo, es un hecho. El frío, podemos ver que los monjes tibetanos, hay un cuate que se llama Jim Hof, que él desarrolló una técnica de manera muy comercial, muy famosa, de meterse al agua con hielos. Esto es una práctica de meditación y es ya muy antigua, pero este Jim Hof la llevó como que a muchos lugares del mundo y la hizo como una especie de... le dio mucha difusión, ¿no? Pero en el día más frío del invierno, los monjes tibetanos toman unas frazadas, unas cobijas, un pedazo de tela, lo mojan y salen
a meditar en el frío y se cubren con esa frazada, con esa tela, con esa sábana, cobija, no sé. Y entonces empieza a echar vapor esa, esa frazada. Es el nivel del control mental que estas personas tienen. Y yo lo vi con mis propios ojos, no con ellos, pero en Canadá. Resulta, en donde yo vivía no era tan frío, nada más llegábamos como a 12 grados bajo cero, 8 grados. Realmente para los estándares de Canadá eso es casi casi como la playa, ¿no? Entonces, había gente que me sorprendió, andaba únicamente en shorts y sin zapatos cuando estaba nevando. Y había gente que dormía hay muchos indigentes que también son grandes maestros, dormía en las rejas del metro donde sale aire caliente, se quedaban a dormir ahí, pero afuera estaba lloviendo y estábamos a -2, -5 grados. Entonces ahí me di cuenta que realmente esas personas están desconectadas del cuerpo y que la mente realmente, o el cerebro, o la conciencia más bien, es capaz de manejar la materia en niveles que todavía no tenemos conocimiento. ¿Ok? Entonces, el frío es mental y me quedó clarísimo al ver esas personas. La pobreza es mental porque cuando tú cambias tus paradigmas y te haces digno, te valorizas, cambia todo esto. Y el hambre, bueno, ahí no hay nada más que decir. Por favor, vean un documental de Discovery Channel que se llama El Pequeño Buda. Y ahí van a ver que no solamente el que pasó 6 meses sin probar un alimento hasta que se desmaterializó. Véanlo, yo no lo digo, lo dice Discovery Channel. Está un documental que se llama El Pequeño Buda. Véanlo, está en YouTube. Pero no solamente eso, sino que hay personas que su último alimento, según ese documental, lo probaron a los 11 años. Y es una persona de la tercera edad. Y no solamente no probaron alimentos, sino que tampoco toman agua. Y si ahí en ese documental ustedes pueden ver de primera instancia cómo meten a un yogi en una recámara con cámaras y el agua que le dan, se la dan en un recipiente pesada, la pesan, le dan 3 litros de agua. Y el señor utiliza el agua para limpiarse. Exprime y la regresa. Pasaron, me parece, creo recordar que fue una semana en este estudio y no se explicaban cómo el hombre no bebía agua y no comía nada. Viven de la energía. Hay una práctica muy común que a mí yo la pude comprobar en carne propia, se llama sun gazing, que es ver al sol directamente, cosa que se nos dijo que es malo. Curiosamente, se nos dijo que es malo, pero al atardecer, cuando la atmósfera está es más gruesa, uno puede ver al sol por periodos breves de tiempo. Cuando yo enfermé la primera vez del bicho, que está de moda por todos lados, yo no me había recuperado del todo, me recuperé con esto, con esta agua amarilla. Busquen agua amarilla en internet y van a ver qué es. O oxígeno líquido, que no se puede decir tampoco el nombre en redes sociales y menos en esta. Entonces, yo me compuse de manera casi milagrosa con esto. Pero no acababa de salir hasta que mi ángel de la guarda me dijo: sal y toma el sol, haz sun gazing. Salí, todas las tardes salía y veía al sol
cuando se iba a ocultar, perdón, la puesta del sol, y lo veía por un segundo, 1, 2, 3, 15 segundos, y eso potenció mi energía interior y mi curación, mi sanación de una manera impresionante, impresionante. Me quedé pasmado, porque fue un antes y un después, con tan solo 3 o 4 días que salí a hacer eso. Entonces, el hambre también es mental. Y eso lo digo y lo sostengo con todas las personas a las que asesoro, las que les doy consulta. Digo, es que nosotros no debemos de comer 3 veces al día, ¿no? ¿Por qué? ¿Tú crees que nuestros ancestros, que eran nómadas, comían 3 veces al día? ¿Se sentaban a comer 3 veces al día? ¿Crees que comían un plato así bien balanceado con arroz y el filete? Y comían a lo mejor 3 o 4 o 2 frutas y pasaban 1 o 2 días caminando tratando de encontrar algo. Y comían plantas. Nosotros no tenemos colmillos para desgarrar carne y no tenemos hocico. Bueno, algunos sí, pero la mayoría somos así. No tenemos hocico para desgarrar carne. No somos carnívoros biológicamente. Entonces, esto se llama la alimentación biocompatible, que es tema de otra serie de directos. Pero nosotros estamos diseñados para comer incluso comida en un estado temprano de descomposición. Perdón, ¿por qué? Porque también nuestros ancestros, y esto me llegó en una canalización, y fue algo tremendo, porque estaba yo en meditación y de repente me llegué, quiero compartirles esto, es muy interesante. Estaba yo en meditación y llegué a un estado, llegué a un lugar donde veía yo cosas muy interesantes. Ya les conté la parte de Mozart, ¿no? Que todo lo que él pasaba con sus sinfonías. Pero en esta ocasión viajé a un lugar en el que veía yo unos seres muy primitivos, estaba yo ahí, y utilizaban a sus congéneres muertos como carnada. Se llevaban al muerto, lo dejaban ahí y entonces se escondían para que cuando llegaran los animales carroñeros, pues darles y matarlos y comer. O sea, que el muerto les ayudaba a cazar ya muertos, ¿no? Esa era parte. Pero lo impresionante de todo fue que vi como los sobrevivientes de los Andes, o sea, cuando no había comida, tenían que comerse a sus amigos, a sus compañeros. Y es supervivencia. Y no se espanten porque yo también cuando lo vi me sorprendió, pero se los comparto porque es algo natural, o sea, es parte de la supervivencia de la especie. Entonces nosotros estamos habilitados a comer carne por necesidad y carne en descomposición por supervivencia. Entonces sí fue, así como a ustedes les impactó, a mí me impactó más porque yo lo vi ahí, no, yo estaba ahí y yo no podía creer que estuvieran metiéndole los dientes bueno, ya se va. Es parte de las cosas que llegan cuando uno ya empiezas a acceder a otros niveles de conciencia, empiezan a suceder cosas maravillosas, ¿no? Bueno, yo los veo maravillosos, para otras personas yo creo que han de ser terribles, ¿no? Pero, bueno. Entonces, volviendo a esto, todo, como les decía, la pobreza es mental, el frío es mental y el hambre es mental, ¿ok? Conclusión. Y aquí quiero parafrasear a uno de los grandes genios de la humanidad,
que se llama Steve Jobs, en su teoría de los puntos. Y es que Steve Jobs nos dice, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes hacerlo mirando hacia atrás, ¿ok? Así que tienes que confiar en que los puntos se conectarán de alguna forma en el futuro. ¿Qué es esto? Yo, antes de leer esto, yo desarrollé un concepto hace muchos años que se llama fe-confianza. Y esto es porque la fe, como la pinta la religión católica en la que yo crecí, nos pinta la fe como la esperanza en algo, en Dios, ¿no? La esperanza. Pero mi concepto de esperanza, ya lo he expuesto en muchos directos, es, y yo no estoy de acuerdo en eso, estoy en espera, en la esperanza, como la tardanza, pero es la esperanza, estar esperando que algo ocurra. La gente me dice, Dios quiera, ¿no? Ojalá, Dios te oiga. Y hace tiempo, el 4 de abril, lo fui a consultar en mi Instagram, en Bruno C. Caballero, en mi Instagram puse el 4 de abril de 2021, dije, la gente acostumbra a decir, si Dios quiere, ¿no? Yo elijo pensar, sí, coma, Dios quiere. Y es una pequeña coma que hace una gran diferencia. Si Dios quiere, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, afirmación. Dios quiere, afirmación. Y este es el razonamiento detrás del concepto fe-confianza. Hay una película muy buena, una película, se llama El Código Moisés, que también una coma es toda la diferencia. Si la pueden ver, está en YouTube, búsquenla, se llama El Código Moisés, véanla también, ¿ok? Como siempre estoy recomendando libros, documentales, películas y artículos. Entonces, este es el razonamiento detrás del concepto fe-confianza. Tener la certeza, la confianza de que todo, absolutamente todo, va a acabar bien. Todo se va a resolver bien. Todo, absolutamente todo, es para bien y va a terminar bien. Toda esta locura sanitaria del mundo sirve para algo bueno. Podría yo hablar de eso, pero me iban a cerrar el canal, entonces prefiero hablarlo en otros foros libres. Entonces, aquí yo acuñé mi filosofía de vida que dice, todo sucede para algo bueno. ¿Ok? Y hoy todavía me queda bastante. Voy a irme rápido porque es importante. Y aquí la gente se hace líos en cosas muy estúpidas, ¿no? En tratar de explicar, en no aceptar, en hacerse preguntas estúpidas y estériles, en hacerse pelotas, en enredarse en una madeja de preguntas sin sentido, que eso la Matrix nos mete en esta situación de enredarnos en estupideces sin tener en cuenta los objetivos importantes, realmente importantes. Entonces, la gente se hace preguntas imbéciles y estériles como, ¿existen los extraterrestres? Y yo digo, a ver, aquí, en este espacio que ustedes ven, que tú estás viendo, tú vas a ver aquí a este ser, y vas a ver atrás plantas y tal vez acá unas y acá otras, ¿no? Pero si somos 1, 2, 3, 4, ¿no? Aparentemente somos 4, aparentemente. Si tú tuvieras la concepción de entender qué hay en esta imagen, verías
que por lo menos conmigo son varios billones de células interactuando en un organismo. Parásitos, virus, hongos, bacterias. Y acá también. Acá hay animales que no puedo ver. Animales microscópicos como bacterias. Y en el aire hay millones de bacterias, virus, ¿no? Y todos estamos aquí, en esta imagen. Entonces, si aquí en este cuadrito chiquito, que es la pantalla de tu teléfono, hay millones de seres interactuando, imagínate cuántos hay en tu colonia, en tu país. Imagínate cuántos seres hay en el mar o en el cielo. Ahora imagínate tú, si eso es en un solo planeta, de un sistema solar pequeñito, de una galaxia que mide 100.000 millones de años luz. Y esa galaxia es pequeñita. Para los que quieran ver un mensaje maravilloso, está el mensaje pleyadiano en mi canal, El Viaje a la Conciencia, hice la traducción, véanlo. Y nuestra galaxia es chiquita. Así con sus 100.000 millones de años luz que mide de extremo a extremo, es chiquita. Porque hay otras galaxias que son miles de veces más grandes. Entonces, la pregunta estúpida y ociosa de que existen los extraterrestres es demasiado estúpida como para pensar en ello. Ok, claro que sí existen, sí, y han existido desde siempre y podemos ver en pinturas rupestres que existen, podemos ver esculturas que existen, los mismos mayas, los aztecas, los toltecas, los incas, los egipcios, o sea, todos han tenido contacto con ellos. Es impensable que hayan desarrollado una tecnología tan avanzada, nada más de que se les ocurrió. No puede ser, pero bueno. Estas preguntas son las que nos enfrascan en un lodo estéril, estúpido, para desviar nuestra atención de las preguntas medulares. Y no es de preguntarse si existen los extraterrestres. No es de preguntarte si existen los seres multidimensionales como los ángeles o los fantasmas, ¿no? ¿Los ángeles o los fantasmas existen? Pues sí, existen diferentes ondas de radio, sí, existen microondas, sí, ¿no las ves? Sí, existen. Existe la reencarnación, ¿no? Incluso, perdón, tomando en cuenta la de los seres multidimensionales, me puse a investigar, como siempre hago, y existe la teoría M de cuerdas. Las cuerdas son infinitamente más pequeñas que un átomo. Entonces, para sostener esta teoría de cuerdas, tienes que tener en existencia 11 dimensiones. 11. Para poder sostener la teoría de cuerdas, que es la que da la forma a toda la materia. ¿Okay? Y estás preguntándote si existen fantasmas o si existen seres de cuarta o quinta dimensión. Bueno, entonces, existe la reencarnación. Mucha gente me dice, ¿crees en la reencarnación? Existe un principio que se llama el principio de conservación de la energía. Y este nos dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y todo lo vimos este principio en la educación secundaria. Y esto es la primera ley de la termodinámica. ¿Qué es una ley? Un fenómeno que se presenta invariablemente. Siempre se cumple. Y esto es una ley. ¿Okay? Y aquí converge con la espiritualidad. Para las personas de pensamiento científico, purista,
Debo decir que la ciencia y la espiritualidad se unen y es solamente, o sea, ya cuando llegas a un nivel tan avanzado, tan elevado de ciencia, se une con la espiritualidad. Y es solamente así que la ciencia puede continuar su evolución y su crecimiento. Si tú, como Newton, eliminas a Dios de la ecuación, entonces te limitas a lo puramente tangible. Y esto tiene muchísimas limitantes. Las tecnologías del espíritu y la mente son las que estamos a punto de desvelar en esta nueva era. Nuestro ADN se supone que tiene 2 hebras físicas, pero tiene otras 10 hebras energéticas. Y, oh sorpresa, como lo dije en otros directos, están en esta era, están a punto de reconectarse. Y, oh sorpresa, lanzan una serie de inyecciones que modifican el ADN, el ARN mensajero. ¿Para qué? Y como lo decía yo con Javier en el directo de Jesús, no necesitas la historia, solamente necesitas unir los hechos, unir los puntos, como si se tratara de un crimen. Te van a contar mentiras, te van a contar, van a omitir partes de la historia. Pero si tú juntas, las bodas de Canaán, y luego María Magdalena y Pedro y todo, o sea, tiene pico, tiene patas de pato, tiene plumas de pato. ¿Y grazna qué es? No necesitas que te cuenten absolutamente nada. Entonces, es por eso que a los seres oscuros que controlaban este planeta, les surgía modificar nuestro ADN para que no se conectara con los niveles superiores de conciencia, que despertáramos y que dejáramos de ser esclavos. Por eso querían inocular a todo el mundo para que nadie abriera los ojos. Y más aún, que ayudara a alguien más a abrir los ojos. Entonces, por eso la película se llama Ojos Bien Cerrados. Para quien la vea, va a entender mucho de lo que está sucediendo acá. Entonces, hacerse esas preguntas es sumamente improductivo, ocioso y estúpido. Las preguntas importantes serían, ok, no es si existen los extraterrestres, ¿no? La pregunta es tratar de descifrar los crop circles, los patrones que dejan en los campos de trigo. Eso es información útil y valiosa. ¿Para qué? No se sabe. Son mensajes, son circuitos, son la misma flor de la vida ha aparecido. O sea, hay un documental que se llama Thrive, que habla de esto. Búsquenlo en internet, se llama Thrive, T-H-R, I de Ignacio, B de Vaca, E de Ernesto. ¿Cuánto le costará al planeta? Búsquenlo. En una parte de ese documental, bueno, habla de muchas cosas, de energía libre, habla de la medicina, del dinero, pero en una parte habla de los mensajes extraterrestres y que son realmente representaciones en 2D de situaciones de objetos en 3D. Véanlo, búsquenlo, véanlo, está súper interesante. Entonces, si ponen ahí esos mensajes, es para algo, no nada más para adornar el paisaje, no porque se les ocurrió, ¿no? No, es para algo. La pregunta no es si existe la reencarnación, la pregunta es por qué reencarnamos. ¿Para qué regresamos una y otra vez? Investigar acerca de esta pregunta me llevó a mí, Bruno, a descubrir un engaño. Y este engaño tiene que ver con que nosotros somos vacas. Me explico. Nosotros somos vacas energéticas. Los arcontes se alimentan de sufrimiento. Odio, rencor, tristeza, depresión, envidia, enfermedad, pobreza, miedo, infelicidad en todas sus presentaciones. Ahora,
Y esto lo podemos ver así, nos los pusieron en la cara, en la jeta. Nos dijeron en Monster Inc. la industria de los monstruos, que por cierto es una M truncada y arriba viene y tiene un ojo en medio. Para los que están bien entendidos en el tema de los Illuminati sabrán de qué se trata. Entonces la industria de los monstruos iba con los niños, los asustaba y les chupaba la energía. Y con eso vivía la industria, el país de los monstruos. Más claro, ni el agua. Pero la gente no lo ve. La gente ve una serie de caricaturas lindas y siguen en su estupidez. Entonces, ¿por qué reencarnamos? ¿Ok? Atendiendo a la ley de la termodinámica que acabo de mencionar anteriormente, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Ok? La energía, nuestra energía, el alma o espíritu, es la que mantiene el cuerpo vivo, la que nos da personalidad e individualidad. Es la que le da la esencia a este envase de carne. Entonces, a lo que llamamos cuerpo. Entonces, ahora bien, los seres humanos secretamos leche dulce o leche agria, ¿ok? Con nuestras emociones, ¿no? Entonces, la leche buena es la leche dulce, es la felicidad, el optimismo, el amor, que es la primera ley de la que hablé en el directo antepasado, ¿no? O el pasado mío, ok. La primera ley es el amor. La leche agria es el miedo, el sufrimiento, el odio, el rencor y todas las bajas vibraciones en todas sus presentaciones, ¿ok? Entonces los seres oscuros se alimentan de leche agria. Ajá. Pero ellos no nos quieren muertos. No, no, no. ¿Por qué? Porque se acaba el ganado. Dejan de mamar leche agria. Nos quieren jodidos y enfermos. Entonces, el interés de los oscuros es mantenernos vivos el mayor tiempo posible y mantenernos en sufrimiento el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque así maman de nosotros. Pero la gente que vibra alto, que está despertando, ya no sufre. Entonces ya no sacamos leche. Entonces, aquí vemos cómo converge, y esto las personas que hayan conocido un poco de esto, hablaré de esto más adelante en otro directo. Aquí vemos cómo converge con el transgeneracional. La ley que dice todo lo que produzca vida se repite, todo lo que produce muerte se elimina. Entonces, estas son las dos leyes que rigen el inconsciente familiar. Entonces nos mantenemos el mayor tiempo de vida vivos y el mayor tiempo de vida posible en sufrimiento. Así estamos programados por el ego. Es una maquinaria maquiavélicamente perfecta, esto de la Matrix del sufrimiento. Entonces, cuando la energía esencial, alma o espíritu, como ustedes la gusten llamar, yo la llamo energía esencial, abandona el cuerpo en la muerte, en el momento de la muerte, los oscuros aparecen, así en forma de Jesucristo, y te dicen, hijo, dejaste a tu hijo allá abajo, no quieres regresar y tienes que limpiar karma y tienes que... Y entonces confunden al alma para que regrese otra vez a un nuevo cuerpo. O decir, ay, es que nosotros mismos, ay, es que amaba tanto a Chuchita, quisiera verla otra vez, ¿no? Y entonces regresamos. Cuando nuestro camino tendría que seguir en otros planos de existencia. ¿Pero para qué regresamos? Para regresar a sufrir, para seguir dando leche agria. Y ellos puedan seguir mamando
energías negativas de nosotros y seguir en control. Y así, lo que dije en directos pasados, se explica el karma y la rueda del samsara. Y el maya, ¿por qué regresamos a pagar karma? Entonces, cuando uno alcanza la iluminación, abandonas la rueda de reencarnaciones. Pero la iluminación no se alcanza después de 720 reencarnaciones, no. Se puede alcanzar simplemente con ver las cosas. No necesitas pasar 720 reencarnaciones. Necesitas una, pero en conciencia. Una para continuar el camino a donde vamos, que es de regreso a la fuente. Pero si estamos enredados aquí, en la madeja del ego, de la Matrix, de las creencias, del sufrimiento, no podemos avanzar de lo que me gustaría que sucediera y no sucede. ¿Ok? En el programa de Orígenes, en el programa del domingo pasado con Javier, se me olvidó hablar de Tertuliano, ¿ok? Y Tertuliano fue uno de los líderes de la Iglesia Católica y decía, las personas siempre hacen preguntas. Son las preguntas las que hacen herejes a las personas. En ese tiempo se evitaba a toda costa que las personas pensaran por sí mismas y empezaran a hacerse preguntas, ¿no? Por eso se creó la Santa Inquisición, en la que se quemaba vivo a todo aquel que expresara pensamientos contrarios al discurso oficial. Ahora es mucho más fácil, solo les pones un celular enfrente y las personas se desconectan sus cerebritos instantáneamente, ¿ok? Y dejan de pensar por sí mismas para empezar a drogarse con diversión y entretenimiento efímero y fugaz. ¿Okay? Ya para terminar, el libro que lanzaré el 15 de julio empieza con esta frase que está en el oráculo de Delfos, en Grecia. Conócete a ti mismo. Y esta comprensión, que es la segunda ley de la nueva humanidad, la comprensión de la vida, te llevará a comprenderte a ti mismo continuamente o a ti misma continuamente. Esto es un proceso constante de evolución. Yo todavía ayer en la mañana estaba haciendo meditación y descubrí aspectos nuevos de mi ser. Nunca vamos a llegar a la total comprensión de quiénes somos, pero en medida que vayamos descubriéndonos sobre la marcha, vamos a ir evolucionando. Y ese es el concepto con el que quiero acabar hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Javier, Damián, Miranda, gracias. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por su presencia otra vez. Gracias por estar aquí compartiendo esta información. Para las personas que lo vean en diferido, pues también muchas gracias. Cuídense. Y en el próximo programa de Orígenes empezamos a hablar de chamanismo, y para la siguiente transmisión de Viaje a la Conciencia hablaré de la tercera ley de la nueva humanidad. Pues muchas gracias, cuídense, tengan un gran día, disfruten su vida y sean muy, muy, muy felices. Muchas gracias.